Hola mis chiquitines tecnológicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de tecnología preferido, Adrián OS. Antes que todo, como siempre, gracias a todas las personas que me apoyan, que me ayudan, que difunden, que promueven y sobre todo a los que escuchan y comparten estos episodios que, verdad, son hechos con mucha pasión, ¿no? De verdad, porque últimamente ya ven que son realmente pues un poco, por no decir vasto quizá, de información que realmente pues hay que darle un poquito de vueltas, y me encanta que mis escuchas de alguna manera pues estén enterados al 100, no solo de una parte, sino de todo el conjunto de situaciones que está pasando sobre el tema que estamos platicando, ¿no? Y hoy les voy a platicar sobre un tema verdaderamente importante, un tema que seguramente la mayoría no ha escuchado, como yo no había escuchado, porque apenas esto pasó, no tiene más de un mes aproximadamente, pero ya digamos que se concretó y que es una locura, ¿no? Es una locura realmente. Ahorita van a saber por qué. Vamos a hablar de servicios en la nube. Para tomar ejemplo, iCloud de Apple o Google Drive, ¿no? Vamos a tomar estos ejemplos y de lo que está pasando. Y de verdad, cuando digo es una locura, es una locura. Aquí vamos a tocar panoramas legislativos y fiscales, sobre todo de la Unión Europea. Está pasando en países pues, desarrollados, que es donde se da esto primero, como Estados Unidos, pero no tanto como en Europa, en este caso de la nube, ¿no? En Estados Unidos está pasando en otras industrias como las discográficas, las de audiovisuales y todas estas cosas. Pero ahorita vamos a centrarnos en las nubes de Apple y de Google en Europa. Y es una locura cómo legislan ahí realmente, ¿no? Y en este caso, bueno, ahorita les empiezo a comentar. Así que, pues bueno, es una de las transformaciones más inquietantes en este panorama, como les decía, legislativo y fiscal en la era digital que estamos viviendo hoy, el día a día. Y todo esto centra su atención en una política implementada recientemente en Italia. Ya sabemos que al hablar de política, al mencionar la política, al oír la palabra política, pues difícilmente podemos esperar algo bueno, ¿no? Pero bueno, aquí está, ¿no? Y en Italia, específicamente, que está redefiniendo los límites de la justicia tributaria. O sea, no solo hablamos de política, ya metimos otra palabra escalofriante, que es tributaria, que es impuestos, ¿no? Con las agencias gubernamentales que lo manejan en cada país. Y los derechos del consumidor, otra palabra. Aquí está la triada escalofriante, ¿no? En que casi ninguna de estas cosas se da de manera agradable, ¿no? Bueno, el núcleo de este conflicto reside en la imposición de un gravamen, o sea, de un nuevo impuesto específico sobre los servicios de almacenamiento en la nube, tales como iCloud de Apple o Google Drive, bajo la premisa de compensar a la industria del entretenimiento por la copia privada. Fíjense esto, o sea, van a poner impuestos, ¿sí? Para compensar a la industria de entretenimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a tener almacenada imágenes y videos que pudieran afectar financieramente o de alguna u otra manera a estas empresas. Pero es una locura, óiganlo bien, es una cabrona locura. Lo que resulta verdaderamente polémico de esta medida no es solo el costo adicional para el usuario, sino la carga filosófica y jurídica, o sea, en qué está basado esto, ¿no? Que lleva consigo todo esto. Pues establece un sistema donde se descarta la presunción de inocencia para instaurar una suerte de culpabilidad preventiva. Bueno, esto quizá en Europa suene más escalofriante todavía, y en los países desarrollados suene escalofriante, porque se supone que pues en esos países tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En nuestros países latinoamericanos y del tercer mundo, tú eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. O sea, es al revés. Entonces nosotros, desgraciadamente, pues estamos acostumbrados a que eres culpable y tú tienes que demostrar tu inocencia ya estando en la cárcel. Y quizás ustedes, países que me escuchan de países de Europa
o de Estados Unidos, ustedes no pueden ser molestados hasta que no quien sea la persona que demanda, pues tenga la prueba de que ustedes son culpables, ¿no? Y bueno, en este caso, lo triste, lo insólito es que pues en este aspecto están usando, digamos, lo que vivimos nosotros, ¿no? Que al usuario ya no le dicen, bueno, tú ya no eres inocente. O sea, para nosotros, tú ya tienes una culpabilidad, tú eres culpable. Y para prevenir que sigas cayendo en esta culpabilidad, entonces, pues vas a pagar una multa. El ciudadano va a pagar una multa porque es presunto culpable. Esa es la palabra, presunto culpable. Entonces vas a pagar una multa. Pues tú dijeras, a ver, ¿multa de qué? Una multa mensual. ¿De qué? Por una infracción que todavía no has cometido, pero que en la mayoría que en la mayoría de los casos nunca vas a cometer. Nunca vas a cometer. No la has cometido y nunca la vas a cometer. Pero por si en una de esas se te ocurre cometerla, pues de una vez empiezas a pagar tu mensualidad sobre ese ilícito que no has cometido. No sé si me estoy dando a entender, pero es que está loco. O sea, está loco, ¿no? O sea, eres inocente, pero para nosotros eres culpable. Entonces vas a empezar a pagar ya una cuota por usar la nube, una cuota, por si algún día llegas a ser culpable, pues ya estuviste pagando durante años esa cuota de culpabilidad. Y si nunca caes en la ilegalidad, pues ya nos regalaste el dinero, ¿no? O sea, así de fácil y así se pudiera acabar. Pero bueno, el chiste es que estén bien informados, ¿no? ¿Cómo se comprende la magnitud de este atropello? Pues bueno, es fundamental observar pues, la historia, ¿no? Que conecta esta decisión con las regulaciones de finales del siglo XX. En la década de los 80 y de los 90, el mundo vio nacer tasas similares, que es lo que yo le decía, en otros países ya ha pasado, ¿no? Aplicadas a medios físicos como los cassettes de audio, acuérdense, las cintas VHS, posteriormente los CDs y los DVD vírgenes. Yo no sé ustedes si se acuerdan, pero en México pues, todo el mundo podía ir a una papelería, o sí, las papelerías los vendía, o en lugares de cibercafés y demás, a comprar un DVD virgen, o sea, en blanco, un CD en blanco, un cassette en blanco, y todo el mundo hacíamos nuestras grabaciones, nuestras mezclas y demás, ¿no? Bueno, en aquel entonces la lógica de las sociedades de derecho de autor dictaminaban que dado que estos dispositivos tenían la capacidad técnica de duplicar contenido protegido, o sea, no era que lo ibas a hacer, pero podías hacerlo, ¿no? Entonces se debía cobrar un canon, o sea, un dinero por adelantado para resarcir las posibles pérdidas de ingreso de los creadores. O sea, tú al comprar un disco o cualquier medio digital virgen, te cobraban un impuesto porque decían, pues no sabemos para qué lo va a usar, pero como está virgen puede hacer que grabe una película, puede hacer que meta ahí música, entonces está afectando a los creadores, el derecho de autor y todo eso, así que vamos a cobrarle, en este caso como no era mensual, era un disco, pues ahí iba el impuesto implícito. Bueno, pero a fin y al cabo te estaban cobrando un impuesto por algo que no habías hecho, no habías cometido ningún delito. Sin embargo, lo que se expone en este análisis que les estoy comentando es cómo esa mentalidad analógica se ha ido pues creciendo y ha encajado en un ecosistema digital. Y aquí es más difícil porque aquí sí es, pues no una vez, sino aquí sí es mensual, ¿no? Que funciona bajo reglas completamente distintas. O sea, no es lo mismo, porque quizá en un disco, en un CD, en un DVD, pues tú pagabas, no sé, si te costaba un $1 o 20 pesos, quizá tú pagabas centavitos, ¿no? O de 20 pesos, $1, $2, o sea, centavos de dólares, de euros. Pero al hacer esto en streaming o en nubes que pagas mensual, pues ya que pagues mensual, aunque sea centavitos, pues ya realmente, que no son centavitos, son más, pero que sea centavitos, aunque fuera eso, pues ya es mensual y suma. Pero van a ver que no son centavitos, o sea, está todavía mucho más difícil. Entonces, quisieron hacer lo mismo, pero, pues obviamente, repito, como ya son reglas totalmente distintas, porque esto es un ecosistema digital, pues aquí es donde, como decimos en México, la puerca torció el rabo, ¿no? Mientras que en el pasado uno compraba el soporte físico para poseer su contenido, hoy en día el usuario promedio se mueve en un modelo de suscripción como Netflix o Spotify, lo que hace que la necesidad de realizar copias privadas sea prácticamente nula para el consumidor estándar.
O sea, aquí esto es muy importante, tómenlo en cuenta. El consumidor que paga mensualmente, que no usa VPN, que no comparte, que no hackea, o sea, el consumidor real, legítimo, derecho, honesto, que paga su cuota de Netflix, ejemplo, la que es, que paga Spotify, la que es, o cualquier plataforma de música y video, cámbienla, pero la que es, lo paga bien. Aquí se supone que no tiene la necesidad de andar grabando ahí con otro medio, con otro celular o con una videograbadora o algo, copias privadas, ¿no? O sea, realmente esto es muy difícil que suceda porque está pagando, no es el perfil de persona que va a estar viendo cómo roba contenido. Y esto es muy importante porque este impuesto se lo están aplicando a todo mundo. No están poniéndose a analizar los legisladores de decir, bueno, estas personas que pagan pues no van a robar nada. A lo mejor los que no pagan sí. Bueno, entonces toda esta investigación, porque es una investigación y análisis jurídico, profundiza en la ironía económica de esta tasa, señalando que los principales afectados no solo son los que infringen la ley, en algún momento hay un porcentaje que infringe la ley, ¿no? Sino precisamente los ciudadanos más honestos y respetuosos en los términos del servicio, los que no tienen necesidad porque ya pagan una mensualidad, ellos no van a estar copiando nada. Entonces ellos son los que pagan más, porque el porcentaje de quien comete el ilícito es mínimo con el que paga todos sus servicios. Entonces, el perfil del usuario que contrata planes de almacenamiento, por ejemplo, de 2 teras o más en la nube, suele ser una persona que busca la conveniencia de tener sus fotografías familiares, documentos de trabajo, copias de seguridad de sus dispositivos sincronizados y seguros. Este individuo ya paga por sus servicios de streaming y no tiene el conocimiento técnico, la verdad, ni le interesa, ni tiene la intención, mucho menos, de mantener una biblioteca de contenido pirateado en servidores corporativos. No, entonces están sujetos a escrutinio y políticas de privacidad muy, muy estrictas. Por el contrario, aquel que se dedica activamente a la piratería a gran escala suele evitar la nube comercial por razones obvias de seguridad, prefiriendo servidores locales o sistemas de almacenamiento físicos que le otorguen un control total. En consecuencia, el impuesto italiano termina castigando al cliente que sigue las reglas, mientras que el verdadero pirata opera fuera del alcance de este radar recaudatorio. Entonces, híjole, aquí se puede pensar mal, ¿no? Que no se está protegiendo realmente a los creadores de nada, sino que como tu base gravable es mucho más amplia de la gente que no comete el ilícito, pues aplícale a ellos la ley, o sea, el impuesto. Porque si tú le aplicaras el impuesto realmente a aquel pirata, pues es mínimo, eso se habla entre un 5 o 10%. Entonces es muy poco lo que recaudaría. Mejor que cóbrale al que paga todo bien y no tiene nada de culpa e injustamente, pero es el 90-95%, pues cóbrale a él, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo que yo les decía. Las personas que pagan en la nube son personas con cero conocimiento, por lo menos, o mínimo conocimiento, de tener un NAS o un sistema súper potente para grabar cosas y todo. Y no es que sea ilícito, pero la lógica aquí quiero que le entiendan que es quien paga un servicio en la nube, tiene todas sus fotos, todas sus cosas ahí, sus videos y todo, que graba él en forma privada y que no tiene necesidad de andar pirateando absolutamente nada y que paga sus sistemas de streaming, de música y de video. Bueno, así que es una cosa impresionante. Desde la perspectiva profesional, el video resalta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Austromechaca contra Strato AG como el catalizador legal de esta situación. O sea, hubo ya una controversia, un caso, y bueno, y de aquí nace esto, ¿no? Esta resolución abrió la puerta para que los Estados miembros consideren a los servidores en la nube como medios de reproducción equivalentes a un disco duro físico. O sea, la nube la consideran como un disco duro físico, cosa que no es así. No obstante, la crítica se centra en la desproporción de los montos y la falta de transparencia en la distribución de estos fondos. Se estima que un usuario con una suscripción estándar podría terminar pagando alrededor de 30 euros adicionales al año. Le digo que no son centavitos, 30 euros serían más o menos unos 600 pesos en México al año.
una cifra que fluye directamente desde los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de las grandes corporaciones de cine y la música, las cuales son descritas como entidades con una mentalidad extractiva que se sienten con un derecho intrínseco sobre los recursos financieros de la población, independientemente de si sus obras son consumidas o no por el pagador del impuesto. O sea, todo lo que van a pagar ese impuesto, probablemente ni vean esas películas, ni pirateen nada, ni les interese, más que guardar los videos que ellos hacen, las fotos familiares nada más, y se acabó, sus bodas, fiestas, bautizos, de ceremonias y lo que quieran, y no tengan nada que ver con industria cinematográfica ni de nada, ¿no? Pero bueno, se sienten, cabildean, y por lo menos en Italia ya lo lograron, y ya les cayó la voladora, o esta nueva ley para todos, ¿no? Otro de los puntos más relevantes y técnicos del análisis de todo esto que está pasando es la complejidad burocrática que la ley impone a las empresas tecnológicas y por extensión a los usuarios profesionales. Los proveedores de servicio ahora están obligados a actuar como agentes de retención y vigilancia. Fíjense, los proveedores de servicio, ya el organismo tributario le dijo, hey, tú vas a retener y a vigilar qué está pasando para cobrar este impuesto, ¿no? Tienen que hacer un informe trimestral sobre el volumen de usuarios y la capacidad contratada. Si bien la ley contempla excepciones para usos estrictamente profesionales, el proceso de reclamar dicha excepción es descrito como un laberinto administrativo diseñado para el fracaso del solicitante. O sea, es nada más como legalmente te digo que sí puedes, porque eso es algo que me obliga la ley, decirte que puedes apelar, pero te vas a romper la cabeza y tardar años y no vas a lograr. Así que, pues, es un fracaso total, ¿no? ¿Por qué? Porque te exigen pruebas técnicas que demuestren que la función de grabación está deshabilitada, sumada a la presentación de facturas detalladas y declaraciones juradas, crea una barrera de entrada tan alta en el tiempo y los recursos necesarios para defender la propia inocencia fiscal, y que esto supera el costo del impuesto mismo. O sea, ya dice, pues mejor lo pago, ¿no? Y además ni te van a preguntar, o sea, ya va a ir en el precio, va a haber un aumento de precio, como lo ha habido en todo, que también de eso quiero hacer una investigación muy buena que leí, bueno, comentárselas, no hacerla, ya está hecha, comentárselas, mejor dicho, que está muy buena. Así que mejor, pues dices, lo pago, ¿no? O sea, no vas a meter abogados y todo eso, ¿no? Es una estrategia de desgaste donde el Estado y las sociedades de autores cuentan con la resignación del ciudadano para asegurar el flujo constante de capital. Money, y como dijera el de la película, show me the money, y que se joda el usuario, ¿no? Entonces, pues todo este conflicto, esta narrativa legal y todo esto alcanza su clímax al borde de la dimensión moral. Pero no hay moral en esto, ¿no? Ni en la política, ni en el derecho del consumidor, ni en cuestiones tributarias, ¿no? Y el incentivo perverso que genera esta legislación. Se plantea una pregunta que resuena en los cimientos de la ética social. Si el sistema ya te está cobrando una penalización por piratear bajo la presunción de que poseer almacenamiento es sinónimo de intención delictiva, se los voy a volver a repetir porque necesito que le pongan atención a esto. De verdad. A ver. La pregunta, ¿cuál es? Aquí está. Si el sistema ya te está cobrando una penalización por adelantado, porque supuestamente cree que vas a piratear, bajo la presunción de que poseer almacenamiento es sinónimo de intención delictiva, viene la pregunta: ¿qué motivo le queda al usuario para mantenerse dentro de la legalidad? O sea, tú dices, ya me están cobrando por un delito, por un ilícito, pues ¿por qué me mantengo cumpliendo las leyes? Ya me lo están cobrando, pues ya puedo piratear, ¿no? Es lo que se plantea toda esta investigación, ¿no? La verdad. Así que al eliminar la distinción moral entre el consumidor honesto y el infractor, el Estado corre el riesgo de normalizar la piratería. Sí, ya estás pagando por ser pirata, pues piratea, ¿no? Fácilmente.
ya que el ciudadano puede empezar a ver el acceso a contenido protegido como un servicio por el cual ya está facturando, ya le están cobrando, ¿no? Forzosamente. Entonces es una erosión del contrato social donde la justicia deja de ser un castigo por un acto probado para convertirse en una suscripción obligatoria a la sospecha permanente. ¿Sí? Entonces también es una erosión de contenido social donde la justicia deja de ser un castigo, como debería de ser. Te castigo porque cometiste esto ilícito. No, ahora no. Ahora, te castigo por algo que sospecho que en un futuro podrías hacer. Te voy a castigar toda la vida que tengas contratado este servicio, porque en alguna de esas se te ocurre piratear, ¿no? Finalmente, todo este análisis nos invita realmente a la reflexión sobre el futuro de la propiedad y la autonomía en un mundo donde no poseemos nada y viendo en unos pocos años no poseeremos nada. Ya no poseemos nada y menos que en un futuro se posea algo, no siquiera. La tendencia de los fabricantes de hardware es eliminar opciones de almacenamiento local, como las ranuras para tarjetas SD. Entonces esto te empuja inevitablemente a los usuarios hacia la nube. Pero una vez que estés en la nube, el consumidor queda atrapado en una pinza donde por un lado las empresas tecnológicas cobran por un servicio y por otro el marco legal aprovecha esa dependencia para insertar cuotas a favor de terceros. Esta situación es comparada con las formas más oscuras de regulación digital, donde se prioriza el beneficio de las industrias que se niegan a innovar por encima de los derechos fundamentales de los usuarios. La conclusión es una advertencia sobre el peligro de permitir que este modelo se extienda a otras regiones. Ahorita está en Italia ya, efectivo, seguramente se extenderá a toda Europa. Una vez que se acepta que el simple potencial de cometer un error justifica un castigo financiero, se abre la puerta a una distopía fiscal donde la privacidad y la libertad digital se vuelven bienes de lujo grabados por la desconfianza institucional. A lo mejor le suena un poquito técnico, pero a grandes rasgos yo creo que está muy bien resumido. Se habla de que más o menos por 2 terabytes va a subir unos 2 euros a 3 euros, $2 a 3 dólares o 60 a 90 pesos mensuales, o como se decía, $30 euros anuales, por si lo pagas anual, ya ve que baja un poquito. Entonces, pues es bastante dinero, ¿no? Entonces, la verdad que aquí es un dilema absolutamente, como yo les decía, que pasa en México con todo. Eres culpable hasta que tú no demuestres tu inocencia. Entonces, esto es terrible, terrible. Y obviamente aquí estamos hablando de tecnologías, que si lo ponemos en el aspecto de otras cosas, pues es muy banal. Pero bueno, es un podcast de tecnología y se los quiero decir, así que prepárense para una subida de precio en las nubes. En Italia ya está. Prepárense para otros países porque les van a cobrar, va a subir de precio, no porque las empresas quieran subirle de precio, sino porque tienen que tener un informe de cada usuario, cuánto consume y todo para que igual lo supervisen más. Y además de todo esto, pues quizá en un futuro el que más use más pagará este impuesto. Y bueno, y repito, vas a pagar aproximadamente $30 euros más, 600 pesos más, o si lo pagas mensualmente es mucho más. Vas a pagar todo eso solamente porque eres un presunto culpable de ser un pirata tecnológico que vas a grabar contenido con derechos reservados, con copyright en tus nubes. Así que es impresionante lo que está pasando. Y cada vez que veo una noticia de estas, un análisis, un reportaje y demás de medios especializados, de universidades, de periódicos, honestamente digo, ¿a dónde va este mundo? Cada vez que grabo un podcast, créanme que me sorprendo más. Y espero que a ustedes les guste. Así que, bueno, ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de estar felices y nos escuchamos muy pronto.